Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Pero antes de iniciar quisiéramos orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde por tu palabra, por el mensaje que hablarás a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, por el cuidado que has tenido de nuestras familias, de todo lo que está sucediendo. Asimismo, Padre, oramos por cada ofrenda recibida para este lugar, Señor, para que permanezcamos llevando tu palabra, tu evangelio en este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie que se llama Cristianos de Verdad. Como todos sabemos, está siendo tomada del libro de Santiago o Carta de Santiago. Hermanos, para ser cristianos de verdad tenemos que someternos a la obediencia de lo que es la palabra de Dios. Ser cristianos de verdad es caminar con Jesús. Ser cristianos de verdad es creer en su nombre. Y ser cristianos de verdad es practicar el nuevo nacimiento para poder obtener la salvación. En esta serie que estuvimos llevando durante varias semanas, pudimos aprender que la sabiduría viene de Dios, que como cristianos de verdad estamos dispuestos o estamos preparados a soportar las pruebas. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no habiendo distinción de personas. También aprendimos que la fe sin obras es una fe muerta, pero también estuvimos aprendiendo respecto a la lengua, que es un miembro muy pequeño, pero cuánto daño o cuánta bendición puede haber en ella. Vimos la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, y en la sabiduría que viene de lo alto pudimos aprender cada consejo que encontramos en la palabra, sobre todo en el libro de Proverbios. También aprendimos la amistad con el mundo. El que tenga amistad con el mundo se vuelve enemigo de Dios. Otro tema importante que vimos es juzgando al hermano, y esto es muy común, que se da en todas partes. También vimos que no nos debemos de gloriar por el día de mañana, entendiendo y sabiendo que todo tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Y vimos también la semana pasada contra los ricos opresores, de cómo los ricos ponen más su confianza en el dinero antes que Dios, y cómo el que tiene mayor desventaja es el pobre. Así que hoy vamos a tomar el tema número 11, ya es el último tema de esta serie, que tiene como título Ser pacientes porque el juicio se acerca. Te repito, ser pacientes porque el juicio se acerca. Como cristianos de verdad debemos entender esto. Hay un juicio y ese juicio viene de Jesús. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, vino como Salvador, vino como Redentor, vino como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora en su segunda venida Jesús viene como juez. Así que hermanos, debemos de prepararnos y ser pacientes. La venida de Jesús nadie sabe, pero debemos ser pacientes y atentos a todo lo que está sucediendo en estos días. Aunque hay ciertas denominaciones o creencias que dicen que no hay juicio, que dicen que el infierno no existe, si así fuera, entonces fue en vano el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus trapos de justicia, esto es, por medio de su sangre. Como creyentes verdaderos o como cristianos de verdad, tenemos un Dios, tenemos un Salvador, tenemos un Redentor, tenemos un Dios santo que nos lleva al arrepentimiento, y ese arrepentimiento que tú y yo debemos de tener es lo que nos da o nos tiene que dar la suficiente paciencia para cuando Jesús venga. Ahora, debemos estar preparados para su venida y debemos estar listos para cuando sea el juicio. Por lo tanto, debemos ser pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Alejarnos del pecado, vivir en santidad, pero sobre todo vivir como cristianos de verdad. Te hago una pregunta. ¿Sabías que la venida de Jesús está cerca? Está cerca la venida de Jesús y cada vez más vemos señales, cada vez más nos estamos dando cuenta cómo nuestra vida cambia o puede cambiar de un momento a otro. Es por eso que los cristianos de verdad debemos estar siempre en esa espera
y debemos de saber interpretar las señales de los tiempos. Con esto que te voy a decir, no te estoy diciendo que estamos en los últimos tiempos, porque no sabemos, pero sí son las últimas señales en el cual podemos estar atentos y ser pacientes, porque la venida de Jesús está muy cerca. Y en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 1, aquí cuestionaron a Jesús respecto a los últimos tiempos. Vamos a leerlo. Cierto día se refiere como cualquier otro día. Y ese tiene mucho sentido hoy en nuestros días. Cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, así como tantas y tantas veces pusieron a prueba a Jesús. Pero vean lo que dice, exigiéndole que le mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. En el verso 2 Jesús respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana hará un buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Jesús les está diciendo, ustedes saben interpretar las señales del clima en los cielos. Y Jesús concluye diciendo, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Hermanos, por lo que está pasando hoy, que es a nivel mundial, podríamos decir que estas son las señales de los últimos tiempos. Es por eso que tú y yo debemos de prepararnos, debemos estar listos, debemos de saber guardar nuestra alma y debemos de saber guardar nuestra relación con Dios. Ahora, todos sabemos que Dios está en todas partes. No hay un lugar donde no puede estar el Señor. Es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros debemos estar atentos a cuidarnos, cuidar esa relación con Dios. Te repito, debemos de saber interpretar los últimos tiempos. Es por eso que tú y yo debemos de vivir como si Jesús viniera el día de hoy. Hay gente que piensa que por hacer cosas en lo oculto, hay gente que piensa que porque nadie los ve, o piensan ellos que nadie los ve, pero realmente Dios sí nos ve. Cada cosa que nosotros hagamos en secreto o lo hagamos en lo oscuro o en lo oculto, Dios siempre va a estar allí. Es por eso, hermanos, que tú y yo debemos de cuidar nuestra vida y lo más importante, debemos de cuidar esa relación íntima y personal con Dios. Así que no habrá lugar donde nosotros nos podamos esconder. Mucha gente está en casa en estos momentos, está en cuarentena, se está guardando. No quiere decir que se está escondiendo, pero qué mejor aprovechar estos tiempos para tener una cercanía con su palabra, con su espíritu y con su presencia, entendiendo que Jesús en cualquier momento viene. Así que acompáñame por favor al Salmo 139:7. Este Salmo 139:7 fue un salmo escrito por David, por el rey David. Y aquí él hizo varias preguntas. Y la primera pregunta que él se hizo fue, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y la segunda pregunta que hizo, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Estas son preguntas obvias de parte de David. Todos recordarán cuando fue confrontado por el profeta Natán. Todos sabemos de ese pasaje. De todo lo que había hecho David con Betsabé. De qué había hecho con el esposo de Betsabé, con Urías. Y David pensaba que ya todo se había olvidado, pero recuerda, Dios no se olvida de nada. Y envió al profeta Natán a confrontar a David. Por eso él se hizo estas preguntas. Y el verso 8 dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué estaba dando a entender David? Que donde quiera que uno estuviere, ahí va a estar Dios. Ahora, no hay rincón ni dimensión del universo que nos podamos esconder de él. El cielo no es lo suficientemente alto, ni el infierno es lo suficientemente profundo. Dios está en todas partes. Aquí David está argumentando la omnisciencia de Dios por medio de esa omnipresencia.
David está diciendo, tu espíritu, tu presencia, tus manos, tu diestra, las tinieblas no te cubren, donde quiera que sea, ahí estás tú. ¿Te das cuenta del poder de Dios que hay en el cual tú y yo hemos creído? Dios, hermano, está en todas partes. Y Dios entiende la situación que estamos pasando, Él entiende la situación que estamos viviendo. Él sabe lo que tú estás sintiendo y Él sabe todo aquello que te agobia y que te aqueja. Él lo sabe. Es por eso que nosotros debemos estar atentos, muy atentos a cuidar esa relación con Dios. Isaías 66:1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Hermanos, es impresionante en el cual tú y yo nos podemos sentir agraciados de parte de Dios, que creemos en un Dios vivo y verdadero. Para que podamos entender más esto, te voy a citar lo siguiente. La presencia de la gloria de Dios está en el cielo. La presencia de su poder está en la tierra. La presencia de su justicia está en el infierno. Y la presencia de su gracia está con su pueblo. Lo que te estoy diciendo, que Dios está en todas partes. Pero lo más glorioso es que la presencia de su gracia está con nosotros, los que hemos creído en el Hijo de Dios. Es por eso que nuestro descanso está en Él. Es por eso que nosotros no nos debemos de desesperar. Debemos de vivir confiados, creyendo que Dios está con nosotros, con su pueblo, claro, con aquellos que han creído en su nombre. El cielo es asiento de su gloria, la creación es la imagen de su providencia, y Jesucristo en su resurrección manifestó su poder. Todos sabemos que de la manera en que Cristo resucitó, hermanos, el día de mañana tú y yo resucitaremos juntamente con Él. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Ahora, en el Salmo que acabamos de leer, David no utilizó la palabra específica para infierno. Sin embargo, Dios estará ahí presente porque no hay lugar donde Él no esté. La presencia de Dios no quitará nada de su amor o de su gracia. Solo habrá su justo juicio. Cuando Jesús venga, hermanos, Él hará un justo juicio sobre cada uno de nosotros. Cuando el Señor venga por su iglesia y venga como juez, Él en ninguna manera será injusto. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos vivir de manera injusta que vivir justos delante de Dios y delante de los demás. Ahora, ¿cómo puedo presentarme justo delante de Dios? Quizá es una pregunta que tú te has hecho. Primeramente, creer en Jesucristo. ¿Por qué murió el justo por los injustos? Para ser hijo de Dios y para ser acreedor de la salvación y de la vida eterna, debemos de creer en Jesús. La palabra del Señor dice que en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. La vida es como la neblina, así como llega en la mañana, cuando sale el sol, se desvanece la neblina. Así es la vida, hermanos. Por lo tanto, tú y yo debemos estar atentos, muy atentos a cómo es nuestra vida delante de Dios. Te repito, no es delante de una religión, es delante de Dios. Solamente por medio de Jesús encontramos la salvación, pero para eso tenemos que ser hijos de Dios y tenemos que vivir como hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo yo recibo el derecho de ser hijo de Dios o la autoridad de ser hijo de Dios? Al principio el verso nos lo dice, a todos los que le recibieron. ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? Tengo que recibir a Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador. Pero también dice el verso 12, a los que creen en su nombre. Por lo tanto, tengo que recibirlo y tengo que creer en el nombre de Jesús para ser hijo de Dios. Ahora, ya lo recibí. Ahora, ya creí en el Hijo de Dios. En Juan capítulo 3 hay una conversación de Jesús con Nicodemo. Y Jesús de la misma manera tiene un diálogo con este hombre, diciéndole que para poder tener herencia en el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Para mucha gente el nuevo nacimiento no lo han entendido, simplemente porque no han creído en el nombre de Jesús.
Actualmente solamente hay asistentes en las iglesias y muchos asistentes, pero con pocos convertidos en Cristo y pocos que han nacido de Dios. Juan capítulo 3, verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, para que tú y yo podamos ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Son cosas que Nicodemo no entendía. Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La relación entre un hombre y una mujer, cuando se une, nace una persona. Esa persona está naciendo en la carne. Pero cuando es nacido de Dios, es nacido de lo alto, es cuando es nacido del Espíritu y es cuando es realmente una persona que ha nacido de nuevo. Tú que estás escuchando esta enseñanza, si tú quieres ver y entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Tienes que confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, concluye el verso 9 diciendo: serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La justicia de Dios no se recibe por obras, la recibimos al confesar y creer en la persona y obra de Jesucristo. Hermanos, es una decisión personal. Tú decides confesar con tu boca que Jesús es el Señor y tú decides creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Es una decisión personal que tú tienes que hacer en este momento. Te repito, Jesús pronto vendrá a estar con su pueblo. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Confesar es con tu boca? La confesión nos da la idea de estar de acuerdo con. Cuando confesamos a Jesús que Él es el Señor, estamos de acuerdo con lo que Dios dijo acerca de Jesús y con lo que Jesús dijo de sí mismo. Reconocemos que Jesús es Dios, que Él es el Mesías, que su obra en la cruz fue la única manera de que todo el mundo fuera salvo por medio del sacrificio de Cristo en esa cruz. Ahora, lo que está diciendo también Romanos: si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y algunos se preguntan por qué Pablo no menciona la crucifixión en este pasaje. Ahora, Pablo no está diciendo que debemos de creer en la crucifixión, sino que Dios levantó de entre los muertos a Jesús. Ahora, lo que está diciendo Pablo es que debemos de creer en nuestro corazón. Esto es, debemos de confesar con nuestra boca. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creencia y confesión nos da la justicia, pero también nos da la salvación. Ahora, en este momento ya lo recibí, ya creí en su nombre, ya nací del agua y del Espíritu, ya lo creí en el corazón, ya lo confesé con mi boca el nombre de Jesucristo. Ahora solo nos falta ser pacientes para la venida de Jesús. Amén. Tenemos que ser pacientes para esperar esa venida. ¿Y quiénes son los que lo esperan? Aquellos que son hijos de Dios. Te repito, los tiempos que estamos pasando, los tiempos que estamos viviendo, por el tiempo que estamos atravesando en este momento, tenemos que ser pacientes, no desesperarnos. Debemos entender que nuestra vida depende de Él porque confiamos en Jesús. Y Santiago nos hace la invitación a imitar la paciencia del labrador, del agricultor. Todos sabemos que un agricultor prepara la tierra. Después de que prepara la tierra, hace los surcos. Después de que hace los surcos, deposita la semilla. Después de que deposita la semilla, le pone agua o viene la lluvia.
Va surgiendo la planta, va germinando la semilla, va creciendo, tiene que cuidar ese crecimiento para después recoger el fruto. Yo no sé en qué etapa de la vida estás tú, haciendo alusión a lo que escribió Santiago. Quizá Dios está preparando la tierra, está preparando tu corazón. Quizá la palabra de Dios ya ha sido sembrada, quizá ya en este momento le estás poniendo agua, pero tenemos que ser pacientes, porque así como espera el agricultor el fruto, así tenemos que esperar nosotros la venida de Jesús. Santiago 5:7. Es importante notar que cada palabra o frase de alguno de los versículos, Santiago menciona la palabra hermanos. Esto es para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Por eso muchos de nosotros nos hacemos llamar hermanos, porque somos hermanos de Cristo. Entonces, 5:7, Santiago capítulo 5, verso 7. Por tanto, hermanos, nos dice Santiago, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verso 8, tener también vosotros paciencia. Aquí Santiago habla de paciencia y ahorita es lo que más necesitamos tener paciencia. Continúa diciendo, y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Te repito, no sabemos cuándo, pero a lo que leímos al principio del Evangelio de Mateo, debemos de saber interpretar los tiempos. Así que debemos estar atentos. Lo que nos está diciendo Santiago, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Y nos dice, ustedes también deben ser pacientes, anímense, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, debemos de contemplar nosotros que Jesús viene y debemos de ser pacientes. Debemos de entender cómo Jesús va a venir por su iglesia y debemos estar atentos a esa venida. Ahora, un agricultor no se rinde sabiendo que sus cultivos no se pueden cosechar de manera inmediata. Para eso necesita de tiempo. Él sigue trabajando aun cuando el cultivo no se puede ver. Y los cristianos debemos de trabajar y ejercitar la paciencia, igual que un labrador, cuando el día de la cosecha parece muy lejana. Así nosotros. Así como el labrador o el agricultor siembra su semilla, el día de mañana recogerá la cosecha. Así viene el Señor. El Señor viene por la cosecha. Viene por aquellos que están dando frutos o que han dado frutos. Ahora, ¿cuál es la lluvia temprana y la tardía? La lluvia temprana es suavizar la tierra para el arado en espera de que caiga la lluvia. Así nosotros, hermanos. Nuestras vidas la tenemos que suavizar. No tenemos que endurecernos ni tener un corazón duro, al contrario, tenemos que ser pacientes. Y tenemos que llevar una vida siempre cercana a Dios. Afirmar nuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. El regreso de Jesús está muy próximo. Y se requiere que nuestros corazones estén arraigados en Jesús. Todo esto lo puedes ver en el capítulo de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Ahí puedes ver todo lo que habla en relación a estar juntos con Jesús. Ahora, ¿por qué la venida del Señor está cerca? Porque muchos dudan. Dice la palabra del Señor que muchos tienen por tardía o tienen por tardado el regreso del Señor. Y mucha gente piensa, eso se ha dicho a través de la historia y eso se ha hecho a través del tiempo, pero muchos tienen por tardanza el regreso del Señor. Así que debemos estar atentos. Santiago esto lo mencionó hace muchos años y podríamos decir que la ascensión
el regreso de Jesús se mencionó desde la ascensión de Jesús. Tú y yo debemos de vivir cada día, cada tiempo, como si Jesús estuviera aquí. Qué hermoso sería que Jesús viniera el día de hoy. Es lo más glorioso que tú y yo podríamos estar anhelando. Por lo tanto, hermanos, esperar la venida de Jesús, esto lo tenemos que hacer y nada nos debe de distraer. Así que, poniendo como un ejemplo, ¿alguna vez has invitado a alguien a tu casa a comer o a tomar un café o a tomar un té? ¿Qué es lo que haces durante todo el día? Esperas a que llegue la visita. Y no sales de tu casa. ¿Qué tal y sale de tu casa y sale de tu casa y llega la visita y tú no estás? Ese día tienes todo el cuidado de recibirla con la atención que se merece para poder estar un tiempo con la persona. Es lo mismo que pasa con Jesús. El día de hoy tenemos que estar atentos por si Jesús viniera. Ahora tenemos que ser pacientes también con el pueblo de Dios. No solamente Santiago nos invita a ser pacientes en la venida de Jesús, sino también nos invita a ser pacientes con el pueblo de Dios. Santiago 5:9. Otra vez dice, hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Santiago nos está diciendo, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Qué terrible situación para todos aquellos hermanos que de todo se quejan. Si lo haces, ¿por qué lo haces? Si no lo haces, ¿por qué no lo haces? Hermanos, debemos estar atentos porque cada juicio que nosotros hagamos, entendiendo que Jesús viene en cualquier momento, ¿qué tal? Y nos ponemos en el plan de jueces cuando el juez ya está a la puerta. ¿Qué cara vamos a manifestar o poner delante de Jesús? Es por eso que Santiago nos hace esta invitación. No nos quejemos de unos contra otros. ¿Por qué no mejor oramos por la persona? Cuando tú tengas una queja contra otro hermano o contra alguien más, la mejor posición que tenemos que hacer nosotros es orar por la persona. Evitar la queja y la contienda. Evitar el enojo y los pleitos. Evitar la ira. Cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Te repito, debemos de vivir como si Jesús viniera en un rato más. Es común quejarnos de los hermanos en la fe, por lo tanto debemos de tener cuidado. Hermanos, porque quien juzga ya está a la puerta. Jesús viene como juez no solamente para juzgar al mundo, sino para evaluar la fidelidad de entre los cristianos. Segunda de Corintios 5:10. Aquí Pablo escribió lo siguiente, la segunda carta de los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que está diciendo Pablo es que todos vamos a comparecer ante un tribunal y cada uno de nosotros vamos a recibir lo que hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea que mientras que nosotros hagamos cosas buenas, se nos van a ser tomadas en este tribunal. Y si hacemos cosas malas, de la misma manera van a ser tomadas en el tribunal. Te hago una pregunta, ¿cómo está tu vida en este momento? Si en este momento viniera Jesús y pasáramos al tribunal de Cristo, ¿qué le vas a decir? ¿Mentiras? Se lo sabe todo. ¿Qué cara vamos a poner delante de Él? Por lo tanto, no debemos de permitir que la queja nos aleje de la empatía de los unos de los otros. Debemos estar unidos como iglesia y debemos estar unidos con Cristo. Hermanos, en la Biblia encontramos ejemplos de paciencia. Y Santiago los puso aquí como referencia para cada uno de nosotros, para que consideremos que nuestra vida como cristianos en este momento no se compara en nada con los cristianos o con los creyentes en Dios de aquella época.
Es muy común que mucha gente se queja, se molesta contra el hermano que porque no lo saludó, o porque no le habló, o porque no lo tomaron en cuenta. Hermanos, créanme que esto no tiene nada que ver con el ejemplo, con los ejemplos que vamos a leer a continuación. Santiago 5:10. Otra vez comienza Santiago diciendo, hermanos míos, ¿te das cuenta para quién fue escrita esta carta? Tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago nos recuerda a los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, que en verdad sí soportaron las aflicciones. ¿Sabías tú que las aflicciones es para practicar la paciencia? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Afligidos? ¿Qué tenemos que hacer? Soportarlos y con paciencia, ¿verdad? Hermanos, estos sí eran creyentes de verdad. Tenemos que conocer sus vidas para tomarlos como ejemplo. Jeremías es uno de ellos que soportó los malos tratos con paciencia. A Jeremías se le conocía como el profeta llorón. Jeremías, el profeta hebreo, vio la nación de Judá descender hasta que fue llevado cautivo por los babilonios, miraba y lloraba mientras el templo fue destruido. A Jeremías le dolía todo lo que estaba pasando. Más que nosotros todo lo tomamos con tibieza. Hermanos, estos tiempos son para ir y predicar el Evangelio. Quizá tú me digas, yo estoy en mi casa, ¿qué puedo hacer? Los medios de comunicación están cada vez más avanzados. Y este es un medio de comunicación y te estamos dando el Evangelio, el mensaje de salvación por el cual recibimos por medio de Jesucristo. Hermanos, cada situación, cada cosa que está pasando en el mundo nos debe de doler. Nos debe de doler. Pero sabes una cosa, nos hemos acomodado y llevamos un evangelio muy sencillo, muy simple, por el cual no nos preocupa por predicar el evangelio. Jeremías 9:1, Jeremías 20, verso 1 y 9 y Jeremías 28:5. Vemos muchos ejemplos de las aflicciones que pasó Jeremías a causa de anunciar la palabra del Señor. Jeremías 32:2. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará? Todo esto era muy doloroso para Jeremías. Hermanos, hablar en el nombre de Cristo, hablar en el nombre de Dios, vamos a ser señalados. Pero hagámoslos con sabiduría. Porque muchas veces decimos así dicho el Señor cuando el Señor no ha dicho nada. Tenemos que ser muy sabios cuando prediquemos su palabra, pero sobre todo llevar a la gente o llevar todos aquellos que tú le predicas el evangelio, llevarlos a Jesucristo. Santiago también puso como ejemplo a la paciencia de Job. La Biblia nos muestra la confianza que había en Job. Aún en los momentos difíciles que le tocó vivir, ¿recuerdan cómo Job perdió todo? Estuvo enfermo, pero después Dios lo recompensó. Podemos ver la compasión y la misericordia que Dios extendió sobre la vida de Job. Cuando alguien pasa algo complicado, algo difícil, lo primero que le enseñamos es aprende de Job. Pero si no es hijo de Dios, o si no ha entendido el propósito que tiene Dios en su vida, ¿ustedes creen que lo va a entender? Seguramente no. La vida de cada uno de nosotros es distinta, es diferente, y todos nosotros pasamos por diversas pruebas o diversas tribulaciones. Pero lo que yo estoy convencido es que cada uno de nosotros estamos en una situación diferente,
Pero sí, lo que sí puedo creer es que cada uno de nosotros nos podemos acercar a Jesús. A veces pareciera que la compasión y la misericordia de Dios están muy lejos. Y a veces, entendiendo que la vida de Job nos puede servir como ejemplo para ejercitar nuestra paciencia y podamos ver la bondad de Dios. A veces quisiéramos entenderlo así. Pero, hermanos, cada uno de nosotros, Dios trabajará en cada uno de nosotros para poder ejercitar esa paciencia, y muchos de nosotros la vamos a vivir de manera diferente. No nos podemos comparar unos con otros porque uno y otro somos diferentes, pero sí, lo que sí podemos vivir cada uno de nosotros, que cada experiencia o cada cosa que pasamos nosotros, cada uno sabe lo que realmente le duele, o cada uno sabe lo que realmente siente. Y ahora es cuando más paciente debemos de ser. Ahora. Miren, las cosas no vienen bien para nuestro país. No vienen bien. La gente se está preguntando, y cada vez más, de acuerdo a lo que está pasando, que todos ya sabemos que está sucediendo, cada vez más se está volviendo más difícil. Los negocios que les van a permitir abrir son aquellos, solo aquellos que tengan que ofrecer un servicio al público, a la gente. Y los negocios que van a estar cerrando van a ser todos aquellos no esenciales. Y mucha gente se ha estado quejando, diciendo, ¿y yo ahora qué hago? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, debemos de creer que la bondad de Dios la vamos a poder ver cuando todo esto pase. Lo único que yo te puedo decir es que seamos pacientes. No dejes que tu cabeza se llene de humo, sino que se debe llenar de la presencia de Dios para poder tener confianza. No sabemos qué vaya a pasar, pero sí, de lo que sí podemos saber es que podemos confiar en Dios. Salmo 27:13. Hermanos, tenemos que creer como hijos de Dios, porque nuestra esperanza y nuestro cuidado es Dios. Salmo 27:13 nos dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Este salmo, hermano, nos llena de esperanza y nos llena de gozo y alegría que tenemos nosotros como creyentes en quien esperar. Jesús es nuestro ayudador. Jesús es nuestro sustentador y solamente en Él podemos esperar. Por eso lo dice: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Verso 14, continúa diciendo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Qué nos está diciendo el salmista? Sin embargo, yo confío que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra. Hermano, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Si somos hijos de Dios, entonces debemos ser pacientes y no tener miedo, así como Jeremías, Job y tantos otros. Jesús ahora es quien nos enseña a tener paciencia. ¿Pero a qué paciencia se refería Jesús? Es muy importante aclarar todo esto. Lo vamos a aprender. Tenemos que ser pacientes, hermanos. Mateo 10:26. Y en el primer verso, este verso 26 nos dice: pero no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos los escuchen. Así como Jeremías fue afligido a causa del mensaje de Dios, del Señor, así nosotros seremos afligidos
a causa de la predicación del Evangelio. Ahora, si tú no eres afligido a causa de la predicación del Evangelio, seguramente es porque no lo predicas. No le predicas a nadie. ¿Ustedes creen que va a haber persecución para aquellos que no predican a Cristo? Pues claro que no. ¿Qué persecución va a haber? Como decimos aquí en Cortázar, ¿verdad? Son de la secreta. Son aquellos que nadie quiere que sepa que son cristianos. Hermanos, nosotros fuimos llamados a predicar a Cristo. ¿Seremos afligidos? Sí, por predicar a Cristo. ¿Seremos perseguidos? También seremos perseguidos por predicar a Cristo. ¿Sí? ¿Se van a burlar de nosotros? Pues también se van a burlar de nosotros por predicar de Cristo. Pero vean lo que dice Jesús, el verso 28. Esto es algo muy terrible para todo aquel que somos creyentes en Cristo. Y Jesús nos dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Amén. Así que hermanos, hoy en estos tiempos es cuanto más se debe de predicar a Cristo. Y esta carta de Santiago nos está ayudando sobre todo a cómo ser cristianos de verdad y cómo llevar a más gente a Cristo. ¿Saben ustedes que la gente ya no cree en Cristo? ¿Saben ustedes que la gente ya no cree, ya no tiene temor, ya no tiene miedo al pecado? Seguramente porque hemos dejado de ser luz y porque no hemos practicado realmente el verdadero evangelio, el evangelio que Jesús nos dejó. Ahora, como discípulos de Jesús, debemos de tener confianza de que la verdad va a prevalecer. Así que debemos de salir y predicar la palabra con denuedo, sin importar el peligro de la persecución. Hoy es el tiempo y no debemos de detener la predicación de la palabra del Señor. Así que, hermanos, no debemos de tener temor. No debe de haber temor para un cristiano verdadero, así como tampoco lo hay para un soldado. Quienes toman el riesgo de ser su llamado a la guerra sin temor, eso es lo que está enseñando Jesús. No tengas temor. Empecemos a hablar el evangelio con toda la libertad. Somos un país donde todavía no hay persecución. Lo único que pueden hacer en contra tuyo es burlarse. Es burlarse de ti. Es lo único que pueden hacer de parte tuya, hacia tu vida, pero no hay algo más grave en el cual pueda afectar nuestra vida. Ahora, Jesús sigue diciendo, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni culto que haya de saberse. Jesús les prometió que la verdad de su sacrificio será manifestada. El juicio de la eternidad nos da la confianza. El mensaje de Jesús es y será gloriosamente predicado. No tiene que ser un secreto para unos cuantos y no debe ser escondido en ninguna manera. Jesús continuaba diciendo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, lo que está diciendo Jesús es a quien realmente debemos de tener miedo es a Dios. No a los hombres que persiguen a los seguidores de Jesús. Lo peor que puede hacer sufrir al cuerpo, lo peor que pueden hacer es destruir al cuerpo. Ser un cobarde ante Dios puede tener consecuencias eternas. Amén. Eso es lo que puede pasar en nosotros. No tengamos miedo de predicar a Jesús. Enseguida vamos a ver una exhortación de Santiago. Santiago 5:12. Nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, otra vez, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. No juréis. ¿Tú eres de los que juras y al final no cumples?
Los judíos en los tiempos de Santiago hacían dos tipos de juramento. Había juramentos obligatorios y juramentos no obligatorios. Los juramentos que no incluían el nombre de Dios no eran considerados como obligatorios, como no obligatorios. Por detrás de estos juramentos se decían con una mentira, era lo que Santiago condenaba. Lo que está diciendo Santiago, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Y Santiago repite nuevamente la enseñanza del Sermón del Monte. Hermanos, cuando nosotros digamos sí, es que es sí. Y cuando nosotros digamos no, es que es no. Miren, es muy común, es un ejemplo muy común que se da en esta ciudad. Cuando alguien te hace una invitación y te dice, oye, te invito a mi fiesta. Te invito a mi fiesta de cumpleaños. Tú sabes que no tienes tiempo o que no vas a tener tiempo. O mejor dicho, que no quieres ir. ¿Qué es lo primero que dices? Allí estaré. Pero tú sabes que no vas a ir. ¿Te das cuenta de la falta de carácter? Así que debemos de ejercitar nuestro sí, que sea sí, y nuestro no, que sea no. Y esto va más allá de un juramento y queda en evidencia la debilidad de tus palabras. Te repito, y esto demuestra la falta de carácter para cumplir tus palabras, así que tengamos cuidado al hablar. Hermanos, seamos cristianos de verdad. Un cristiano de verdad dice sí, sí, y un cristiano de verdad dice no, no. Debemos ser ejemplo. Muchas veces me ha pasado, hay gente que me hace cierta invitación o hay gente que me dice te espero tal día, tal hora. Si puedo le digo que sí voy a ir, pero si no puedo, en ese momento le estoy diciendo, ¿sabes qué? No voy a poder estar, porque ya tengo otro compromiso. Hermanos, seamos cristianos en el cual la gente pueda creer en nosotros. Porque seguramente cuando tú sí sea sí o tú no sea no, vas a ser una persona en la cual todo mundo pueda depositar la confianza. Pero si eres una persona que se contradice en todo, seguramente te van a excluir y seguramente ya no te van a tomar en cuenta. Así que seamos coherentes con lo que hablamos y con lo que decimos. Así que los cristianos nos debemos de cuidar unos a otros, de cómo satisfacer las necesidades que hay entre los cristianos. Santiago 5:13. Santiago 5:13 nos está diciendo, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia. Mire, me he encontrado con casos de hermanos que nos han dicho, pastor, estuve enfermo y no me habló. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno enfermo? ¿Qué tiene que hacer? Pues, llame, pues no somos adivinos, ¿verdad? Aparte la adivinación es pecado. Así que está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Así que el afligido, ¿qué necesita? La oración. Y el que está alegre, ¿qué tiene que hacer? Cante alabanzas de alegría a Dios, hacia Dios. El enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia pidiéndole que oren por su necesidad. Santiago le está diciendo al afligido y al alegre, exalten y glorifiquen el nombre del Señor. Así que si estás afligido, ora. Si estás alegre, canta. Pero todo es para exaltar el nombre de Dios. De hecho, los mandatos también se pueden cambiar. Los afligidos que canten y el alegre debe de estar en oración.
Santiago puso claramente la necesidad de los hermanos. Llamen sin dudar. Para oración a los ancianos de la iglesia, esto lo enseña Santiago porque casi nadie llama. Esto siempre será un misterio. Lo que está diciendo Santiago, oren por él. Santiago dice que Santiago dice que deben ser los ancianos de la iglesia, mientras ellas oran, deben ungir a la persona con aceite en el nombre del Señor. Esta unción con aceite, hermanos, se ha malinterpretado durante décadas. Consistía en darle atención médica para el afligido. Los masajes se hacían con aceites y se consideraban como medicinales, pero también como emblema de la presencia y poder del Espíritu Santo. Ungiéndole a los enfermos con aceite. Esto se menciona también en Marcos 6:13, Lucas 10:24, y menciona la aplicación de aceite en un sentido médico. La iglesia tradicional mutó este mandamiento de ungir a los enfermos el sacramento de la extrema unción, administrada por alguien para prepararlo para la muerte. El uso que le daba Santiago respecto al aceite, de acuerdo a lo que él escribió, era para sanar, pero ahora se ha convertido para una preparación para la muerte. Santiago nos invita a orar por el pueblo de Dios, Santiago 5:15. Hermanos, tomemos mucha atención en este verso 15 de Santiago 5. Porque mucha gente dice, ya oré por ellos y se murió, ¿verdad? Y a veces la gente lo toma de una manera literal, pero Santiago no lo está enseñando de esa manera. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este tiene mucho contenido espiritual para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. La oración de fe salvará al enfermo. Muchos se han preguntado aquí si Santiago garantizaba la sanidad para el enfermo haciéndose una oración de fe. Y la gente actualmente lo sigue diciendo, pero es que Santiago dijo, es que Santiago escribió, pero debemos entender que todo está bajo la voluntad de Dios. Algunos han interpretado que si lo hacen el enfermo se sanará, y el contexto de la declaración de Santiago no excluye una sanidad física como respuesta a la oración. Cuando oremos por la persona, lo que primero que antes de orar por su enfermedad, tenemos que orar por la salvación de su alma. Tenemos que darle el plan de salvación. Tenemos que mostrarle el Evangelio. Cuando a una persona enferma le mostramos el Evangelio, lo que se va a salvar va a ser su alma. No importa que muera, pero ¿qué tal y oramos por la enfermedad sin presentarle a Cristo? Hermanos, debemos de tener mucho cuidado de cómo oramos hacia los demás. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos de orar por otros en fe, esperando que sea Dios quien los sane y dejar que sea Dios quien obre en su vida. Santiago dice también, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago nos recuerda que la confesión trae sanidad espiritual y física. Esto nos libra de las pesadas cargas físicas y espirituales de pecados no resueltos, que sin duda estorbarán la obra y el poder del Espíritu Santo. Hermanos, lo que nos está enseñando Santiago es que debemos de confesar unos a otros y orar unos por otros, para que sean sanados. La confesión unos a otros en el cuerpo de Cristo es importante. La confesión rompe toda aquella atadura que hay en nuestras vidas. Amén. Así que si hay algo en tu vida que tú tienes que confesar, hazlo. Porque mucha gente sigue guardando cosas que no la dejan ser feliz y le impide tener una cercanía con Cristo. Ahora, la confesión no se necesita hacer delante de un sacerdote o de una imagen que sirva como mediador,
simplemente confesar nuestros pecados unos a otros. La confesión es buena, pero debe hacerse con discreción. Una confesión sin sabiduría puede causar más daño. El pecado debe ser confesado en el área de tu vida que más necesites y aún más si la persona está enferma. ¿Qué parte de tu vida no está sanada? Hermano, si quieres ser realmente libre, tienes que confesar tu pecado. Hazlo, pero hazlo con cuidado. 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Te das cuenta de la importancia de confesar nuestros pecados? Confesado significa literalmente el decir la misma cosa. Por lo tanto, significa que se confiesa el pecado por su nombre real y debemos de admitir que sea un pecado. Lo que Santiago nos está diciendo es que debemos de confesar nuestro pecado por su nombre. Hermanos, es importante que lo hagamos. Para que cuando venga Jesús, cuando Él venga, nos encontremos limpios delante de Él. Seguramente cuando tú te presentes delante de alguien a confesar tu pecado, seguramente va a orar por ti. En el cual tiene que ser una oración amorosa, debe de estar en intercesión, no debe de usar sabiduría humana, tampoco debe poner su vida como ejemplo y tampoco se lo debe de contar a otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago nos dice que la oración debe ser dicha por una persona justa para el afligido, para el enfermo y para los pecadores. ¿Te das cuenta de la importancia de la oración? Que tenemos que ser justos delante de Dios. Muchas de nuestras oraciones no son efectivas debido a que no es eficaz. No pasa del techo. Y muchas veces es ofrecida con una actitud muy tibia, primeramente porque no nos importa, porque no nos preocupa, y se le pide a Dios, pero que sea Él quien se encargue de hacer la obra. Hermanos, eso no enseña la Biblia. Una oración eficaz se debe de hacer con eficaz. No se trata de obligar a Dios, porque a veces sentimos que no lo va a hacer. Más bien nos debemos de ganar el corazón de Dios al ser eficaz por las cosas que Él es eficaz. Una oración efectiva debe ser ofrecida por un hombre justo. Es alguien que reconoce que la justicia está en Jesús y que su andar debe ser al lado de Jesús. Aquí está la respuesta, el por qué muchas de tus oraciones no son contestadas. O por qué muchas de nuestras oraciones no son contestadas de parte de Dios. Porque no llevamos una vida justa, una vida recta delante de Dios. Porque a veces pareciera, a veces solamente ponemos el que sí me importa tu vida, pero en realidad hemos sentido que en mi vida no me importa lo que tú sientes. ¿Te das cuenta que nuestro corazón no está ligado a Dios? ¿Qué acaso no dice la palabra de Dios que cuando un miembro del cuerpo se duele, el resto se conduele? Hermanos, ¿qué tan lejos estamos de hacer una oración justa? Y podemos ver a Elías como un ejemplo de oración. Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Te das cuenta cómo Santiago describe a Elías? Que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esto indica que Santiago no había nada especial en Santiago. Las mismas debilidades que tenía Elías son las mismas que tenemos nosotros. Pero ¿cuál fue la diferencia? Dice, lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18, lloró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, Elías
fue un ejemplo de oración ferviente, la cual fue contestada por Dios. El corazón de Elías estaba en sincronía con el corazón de Dios. Hermanos, cuando oremos por los hermanos, tiene que estar en sincronía con Jesús. Elías oró fervientemente, literalmente oró con oración. No fue vana palabrería. Orar, por definición, es orar fervientemente. Y no es repetir y una y otra vez, porque esto es muy común que se da. Es muy común que se da el ejemplo que nos dio Jesús, que todo lo que pidiéramos en su nombre, el Padre lo hará. ¿Y saben ustedes cuál es el error más grande que hemos cometido? Que oramos por el enfermo y repetimos como pericos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esta, hermanos, es una oración vacía que no está ligada con el corazón de Dios. Si Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, entonces nosotros podemos ser hombres con el poder de la oración, como él. Tener un corazón ligado con Dios. Esto nos permitirá ayudar al hermano cuando está en pecado. Santiago 5:19. Otra vez Santiago comienza diciendo el verso 19. ¿Cómo comienza? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago nos recuerda la necesidad de confrontar a aquel que se ha extraviado de la verdad. Aclaro, no es de la visión de la iglesia, se ha extraviado de la verdad. Para poder corregir al hermano que se ha extraviado de la verdad, tenemos que enseñar la verdad. Porque muchas de las ocasiones está por encima la denominación o la religión antes que la verdad. Cuando yo me convertí a Cristo, mucha gente quería que yo me volviera a la mentira, diciendo que ellos estaban en la verdad. Hermanos, debemos ser explícitos de realmente de lo que nosotros predicamos y hablamos. ¿Cuánta gente te ha querido corregir ahora que eres cristiano? Ahora que tú has caminado en Cristo, ahora que lo has recibido, que lo has creído en tu corazón, ahora que has nacido de nuevo, ahora que ya eres hijo de Dios, ¿qué te siguen diciendo? Que estás en la mentira. Y lo que te quieren es corregir para que te vuelvas otra vez donde realmente está la mentira. Hermanos, lo que nos está explicando Santiago es que nosotros, como hijos de Dios, llamemos a todos aquellos hermanos y exhortemos a todos aquellos hermanos que se han extraviado de la verdad. Muchos quizá no se han dado cuenta, pero están extraviados. Esto los mantiene alejados de la voluntad de Dios y se encuentran en grave peligro. Santiago nos está diciendo, el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, hay una bendición especial para todo aquel hermano que lo corrige y lo confronta y lo hace volver al camino de Dios. Porque le ha salvado de la muerte de su alma y ha cubierto multitud de pecados. Es exactamente lo que ha tratado Santiago de enseñarnos por medio de esta carta. El confrontar a aquellos que se han extraviado de una fe viva, tratando de salvar sus almas de la muerte, al demandarles que no solamente escuchen la palabra, sino que la practiquen, debido a que una fe viva tendrá cada una de sus pruebas. Lo que está enseñando Santiago de manera general
en esta carta es que seamos cristianos de verdad. Y ser cristianos de verdad es vivir bajo la sabiduría que viene de Dios. Cuando nosotros aprendemos a vivir la sabiduría que viene de Dios, sabremos soportar cada una de las pruebas que se nos presenten. ¿Sí sabías que vendrán pruebas, que tendremos pruebas? Y tenemos que vivirlas con sabiduría, porque hemos creído en Dios. Al soportar las pruebas, cada uno de nosotros nos estamos haciendo hacedores de la palabra. Qué difícil es encontrar personas o creyentes que son hacedores de la palabra. Regularmente se convierten en oidores de la palabra. Tenemos que ser hacedores antes que oidores. Es muy fácil escuchar cada mensaje o cada predicación, pero qué difícil es ser hacedores de la palabra. Cuando somos hacedores de la palabra no hacemos distinción de personas. ¿Recordarán ustedes? Cuando dice Santiago, supongamos que un hombre rico entra a la iglesia. ¿Qué hacen con el hombre rico cuando entra a la iglesia? Con anillo de oro. Lo sientan en la primera fila. Pero ¿qué pasa cuando el pobre entra a la iglesia? Lo esconden en el baño, no sea que dé mal testimonio para el resto de la iglesia. Hermanos, esto no enseña la Biblia. ¿Te das cuenta de los errores que hemos cometido por el cual debemos de corregirlos y ser cristianos de verdad? También podemos aprender en Santiago que la fe sin obras es muerta. ¿De qué me sirve tener fe o decir que tengo fe en Cristo si no tengo obras? Ahora en estos tiempos es cuando más debemos de manifestar nuestra fe. ¿Cómo? Por medio de las obras. Tengamos una fe viva y tengamos una fe viva que vaya la fe y las obras de manera conjunta. Algo que aprendimos en esta carta también fue la lengua. ¿Cuánto daño hemos hecho con la lengua? La palabra del Señor dice que de una fuente no sale agua salada ni agua dulce. Y así es nuestra boca, porque muchas veces con la misma boca o con la misma lengua maldecimos, pero también con ella maldecimos. Te repito, muchas veces con la lengua bendecimos, pero también maldecimos. Qué incoherentes somos, ¿verdad? Por un lado decimos que oramos, por un lado decimos que cantamos, por un lado decimos que estamos en intercesión, pero cuánta maldad hay debajo de nuestras lenguas y nosotros no la podemos controlar. Aprendimos la sabiduría que viene de lo alto y Proverbios está lleno de sabiduría de parte de Dios para poder hacer las cosas con sabiduría. Aprendimos también que la inteligencia y la sabiduría son muy diferentes. Hay mucha gente muy inteligente, pero no le falta mucha sabiduría. También aprendimos la amistad con el mundo. El que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios. Hay gente que vive con un pie con Dios y otro pie en el mundo y dicen que son cristianos. Hermanos, esta carta nos sirve para corregir tantas y tantas cosas que nos falta por hacer si realmente queremos ser cristianos de verdad. Otro punto que aprendimos, no juzgar al hermano. Y esto es muy común entre nosotros. Es muy común. Esto no lo podemos evitar. ¿Por qué será? Recuerda, el juez está a la puerta. Y con la vara que midas serás medido. La palabra del Señor dice, ¿tú quién eres para juzgar a tu hermano? Primeramente, fíjate en la viga que tienes en tu ojo antes de que te fijes en la paja de tu hermano. También aprendimos que no nos debemos de gloriar el día de mañana, porque muchas veces nos hemos vuelto triunfalistas. Lo vimos la semana pasada. ¿Cuántos pastores te prometieron grandes cosas para este 2020? ¿Cómo está el 2020? ¿Cómo se presenta el 2020?
y hablaron en el nombre de Jesús. Así es que no nos gloriemos por el día de mañana, que iremos, venderemos, traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que vendrá el día de mañana. Hermanos, nuestra confianza debe de estar en Dios. Aprendimos también contra los ricos opresores, contra aquellos que se olvidan de Dios y su única confianza está en el dinero. Y aprendimos cómo el pobre es el más desprotegido en esta situación. Y lo vemos en nuestros días. En estos días, la gente pobre es la más desprotegida. Hemos escuchado mensajes con lo que está pasando ahorita. Y quizá te ha tocado ver a la gente que tiene mucho dinero, a la gente de política, te ha tocado ver a la gente dentro de la farándula, te ha tocado ver gente empresaria, gente muy reconocida, pero que tiene mucho dinero y que te dicen, quédate en casa. Sí, pues en una gran mansión con albercas, grandes jardines, pues. Pero aquellos que tienen que buscar para comer el pan de cada día, ¿cómo se van a quedar en casa? Hermanos, esta situación la estamos viendo ahorita. Lo único que tenemos que hacer, te repito, es obedecer cada instrucción que recibamos de nuestros gobernantes. Tenemos que ser obedientes. Hermanos, también tenemos que ser pacientes. En este tiempo tenemos que ser pacientes. Tenemos que orar unos por otros. Hermanos, lo único que le pedimos a Dios es que a través de este estudio de la Carta de Santiago, que hoy fue el último tema, cuidemos que ninguno de nosotros nos extraviemos. Esta carta en lo personal me ha dejado mucho. He aprendido mucho en relación a cómo vivir como cristiano y a cómo ser hijo de Dios. Esperamos que de la misma manera tú así lo vivas y así lo manifiestes y sea testimonio para los demás. Así que seamos pacientes y estemos alertas. ¿Pero alertas en qué sentido, pastor? Porque el Señor no tarda en venir. Mateo 24, 42. Jesús está por venir. El Señor viene. Y lo único que nos resta a cada uno de nosotros es estar atentos. Mateo 24, 42. Aquí nos dice Jesús: así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Verso 43. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendrá alerta y no dejará que asaltara su casa. Verso 44. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Hermanos, así será la venida del Señor. Cuando menos lo esperemos, Él estará con nosotros. Así que vivamos como cristianos de verdad, escudriñando, estudiando, meditando, orando la palabra del Señor y tener intimidad con Él, porque no sabemos cuándo va a venir Jesús. Así que seamos pacientes, porque el juicio se acerca y el juez está a la puerta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos concluir esta serie, la Carta de Santiago, que llevó por nombre Cristianos de Verdad. Señor, gracias porque por medio de esta carta hemos aprendido cuántas cosas nos hace falta por mejorar y por corregir en nuestra vida. Señor, tenemos que manifestar con nuestra vida frutos dignos de arrepentimiento y que realmente tú eres nuestro Señor y Salvador. Señor, clamamos a ti por cada miembro de la iglesia y por todos aquellos hermanos que se encuentran en este momento en sus casas, en sus hogares. Señor,
gracias por el cuidado que tienes para con nosotros. Y gracias, Señor, porque la provisión no nos ha faltado, Señor. Hemos tenido el alimento necesario. Y gracias, Padre, por tan bueno y generoso que eres con nosotros, a pesar por lo que está pasando en el mundo, Señor. Señor, nuestra confianza y nuestra esperanza solamente está en ti, Jesús. En ti hemos confiado, en ti hemos creído, Señor. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Señor, gracias por todo aquello, Señor, y por el cuidado que tienes para con nosotros. Señor, alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre, Señor. Y gracias te damos, Padre, por todo lo que estás trabajando en nuestras vidas para ser cristianos de verdad. Gracias te damos, Señor, por haber enviado a tu Hijo a la cruz a morir por nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, porque Él es el único intercedor entre tú y los hombres, Señor. Él es el único mediador, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, porque somos hijos tuyos. Y gracias te damos, Señor, por todo aquello que estás haciendo sobre nuestras vidas. Padre, gracias por el cuidado que tienes para con nuestras familias. Señor, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros hogares. Y gracias te damos por la revelación de tu palabra, Señor. Señor, esperamos con alegría y con gozo tu regreso, Señor, esperando estar contigo en la vida eterna. Gracias te damos, Jesús, porque los tiempos están anunciando tu regreso, Señor, y que cada vez está más cerca. Señor, oramos por nuestro país, para que todo vuelva a estar bien. Sabemos, Señor, que todo está bajo tu poder y tu gracia. Oramos por nuestra ciudad, Señor. Y oramos, Señor, por todos aquellos que se encuentran enfermos, Padre. Tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, Señor, y hemos aprendido, Señor, a estar ligados nuestro corazón con el tuyo para que la oración tenga respuesta, Señor. Señor, tenemos la confianza y la esperanza de que todo esto pasará, de que todo va a estar bien, de que tienes cuidado de nuestras vidas. Y bendecimos la vida de nuestros hermanos desde allí donde están en sus casas, Señor. Guárdales, cuídales en todo tiempo, Señor. Y que la paz de Dios esté sobre sus vidas, Señor. Y que la confianza esté sobre sus familias. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. La próxima semana empezamos con una nueva serie. Dios les guarde.